convierten en un desastre. ¿Ah? Hay etapas. Ahora, algunas veces hay varias amenazas y de repente se juntan. Una amenaza se transforma en un riesgo y otra amenaza se transforma en un riesgo y se juntan. Por ejemplo, tomemos el caso que en este minuto tenemos una amenaza, por decir algo, de un terremoto y tsunami. Claro, cuando se juntan es un desastre. Ya, si fuera solamente terremoto, ya es complicado, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Si ahora, el tsunami no viene solo, siempre primero hay un terremoto, después viene el tsunami. ¿Ah? Entonces, si se juntan los dos, es un desastre. Lo mismo pasa en la empresa. Supongamos que, para seguir con el ejemplo, renuncia el departamento de recursos humanos o de personal y renuncia al gerente general. Dos amenazas. Es un desastre. Uno, porque faltaría una firma para poder autorizar las transferencias. Claro. Delicado. No hay llegado a hacer las transferencias, tiene que haber alguien que me autorice. Y además tenemos que no se van a poder hacer los sueldos porque No está el departamento. no está el departamento que hace Un caos. eso. Un desastre. Bueno, esa es la idea entonces, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. Esa es la clave del tema. Y ahí ustedes pueden imaginarse todo lo que quieran, referente a las cuentas por cobrar, por ejemplo. ¿Qué pasa si el cliente que más nos debe no paga? Se va del país, se escapa. Sí, pues nos genera un tremendo conflicto. Eso no creo que pase. Ah, claro. Un caso aislado. Vamos a tener que silenciar. Bueno, aquí hay un elemento que es clave también, que algunas veces, como dice el texto, las amenazas por sí solas, por separado, no constituyen un riesgo. Pero cuando se juntan, sí se transforma en un riesgo bastante evidente. Ya, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos que tiene la organización. Tenemos que determinar qué riesgos tiene la organización. Estamos haciendo una auditoría de riesgo. Por lo tanto, lo primero que determinamos qué riesgo tiene una organización. Por ejemplo, una empresa puede tener comercializar productos que tienen poca duración. Entonces hay un problema con el vencimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fármacos? En algún tipo de cosas. O algún tipo de producto muy volátil. Por ejemplo, el caso de los perfumes. ¿Alguien vende Natura? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en la perfumería, aquí lo más importante es el fijador. El aroma se mantiene. Por lo tanto, si eso no es capaz de mantenerse, toda la parte de perfumería queda fuera del sistema. Entonces, a ustedes les gusta, sobre todo en el caso de las damas, que los perfumes sean más dulces, más ácidos. ¿Cómo? Los cítricos, florales, cítricos, florales, Claro, dulces. Bueno, hay elementos que en los tipos de industrias son muy importantes, los riesgos son de diferentes. Y uno de los elementos, por ejemplo, es lo que yo acabo de decir, que haya productos de corta vida. Y que haya procesos que no pueden, durar mucho. Por ejemplo,
si se está procesando en la sección 1, debe tener una determinada cantidad de horas del producto ahí para pasar a la sección 2, para continuar el proceso. ¿Qué pasa si hay una huelga? Si falla la línea, a veces también en las empresas productivas se para la línea y ahí no la escoba. ¿Se fija? Entonces, esos son riesgos que tiene que haber alguien que esté mirando o esté detectando para tener alguna solución. Porque cuando se produce un problema y en ese minuto recién se va a investigar el tema, estamos pésimos. ¿Qué nos pasó con la pandemia? La pandemia, ¿cuándo se pusieron a ver las vacunas? Claro, cuando ya estaba. Estábamos todos contagiados. Ya había Cuando ingresado había- el bicho. Claro, ahí se empezó a hablar de la Bueno, vacuna. Que De no que existía en realidad la vacuna. ¿Cómo? No existía vacuna No, cuando llegó. no, por eso cuando que no se atacó detectó- antes. Claro. Claro, cuando Bueno, se ya detectó cuando la está variante, ahí tenían que haber visto Claro. la vacuna. Un par de décadas. Pero se detectó el tema. ¿Y qué es lo que pasó? Mejor ni nos acordemos. ¿No? Todavía hay 2 años que yo no sé qué pasó aquí en el Bueno, de eso se trata. Ahora, ni siquiera podemos cuantificar lo que significó eso. Eso significó un desastre. Había dos amenazas. Por un lado, la pandemia, ¿cierto? La enfermedad. Y por otro lado, que no había antídoto para el tema. Claro. La muerte era. No, y eso se generó efectivamente. Sí. No fue una cosa fácil. Esto es muy importante que llegue. Un riesgo no identificado no se puede prever. Por lo tanto, nosotros siempre, cuando hacemos auditoría de riesgo, tenemos que ver la mayor cantidad de riesgos posibles. Si tenemos que hacer un listado, no sé, de 10, 20 o 30, todo. Después vemos cuál es el que tiene mayor o menor impacto para efectos de realizar las acciones correspondientes. Pero tenemos que ojalá tener la mayor cantidad de riesgos. Eso también. Los riesgos tienen que ceñirse al tipo de industria. Si estamos en el caso del retail, si estamos en otro tipo de cosas que en la gran empresa o en la pequeña empresa, el sector de actividad, etc. Bueno, lo interesante aquí es que podamos identificar el riesgo. Si no podemos identificar el riesgo, mal podemos mitigarlo o controlarlo. ¿Pregunta hasta aquí? Recuerden, el enfoque que estamos dando a esto es relacionado con el auditor, con la auditoría de riesgo. Si viniera a lo mejor otro tipo de, por ejemplo, de salud, que alguien de salud vería el riesgo de otra manera. Tendría un enfoque relacionado con salud. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, aquí empezamos con la situación. Primero, ¿qué tipo de riesgo nos podemos encontrar en una empresa? Ahí hay 6 casos. Riesgo de carácter financiero, operacionales, estratégicos, riesgo de liquidez, fraude y reputacional o de prestigio. Recuerden, para los que llegaron atrasados, esto está en el lado. Veamos aquí algunos. Supongamos que hoy día tenemos una empresa, estamos en una empresa importadora y el dólar de 800 pesos
al día siguiente vale 850, a no ser tan exagerado. ¿Cuál sería el riesgo? Claro, el tipo de cambio, la hora. ¿Cuál sería el riesgo? Claro, el Sí, po. valor de la materia prima. ¿Ya? Se aumenta el tipo de cambio, aumenta Va a aumentar el precio de los fletes, el transporte. todo. Todo va a afectar. Ya, pero ¿cómo es la secuencia? Supongamos que sube la materia prima, ¿cómo es la secuencia? ¿Qué harían ustedes primero? Subir los precios. ¿Eso es? ¿Ah? Es que Pero el tipo de cambio no hay nada que hacer. Sí, eso es súper volátil. Po. ¿Cómo? Sí, pero aún así pasamos de 800 a 850. De un día a otro. No compramos. Sí. ¿Ah? Yo lo estoy viendo como del punto de vista que si una empresa compra madera para afuera, por ejemplo, y le sale como $1 y le suben el dólar, puede buscar otro proveedor que le venda la madera en 0,85. Puede compensar un poco el Claro, cambio. puede serlo, pero igual va a subir. Subir los precios nomás. Entonces, pero aquí hay un problema de secuencia. A ver, pongan atención en esto porque parece que esto fuera inmediato y esto no funciona así. Si nosotros nos sube la materia prima, vamos a producir un producto. La materia prima es importada, nos sube la materia prima. Nosotros cuando vendamos el producto, es decir, la materia prima que llegue, lo transformemos en producto, vamos a tener un producto de mayor costo. Sí, Por lo tanto, eso significa que el precio de venta Va a va a ser aumentar. mayor. claro. No es instantáneo. Pero ¿qué pasa? Hay una guerra en Ucrania y las papas subieron a un 100%. ¿Ah? Sí. No tiene nada que ver las papas con Ucrania. ¿No? Entonces, ¿no es cierto? Ahí hay un aprovechamiento de una situación general. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Que efectivamente, si nosotros tenemos una materia prima ahora a 8.50, $1 a 8.50, entonces nosotros producimos y subimos los precios. Pero aquí al revés. Se sube los- Subió el tipo de cambio, subieron los precios. Y si baja el tipo de cambio, no baja los precios. Subió el tipo de cambio, subieron los precios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que suben los precios de inmediato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que es muy posible que cuando la materia prima venga con otro valor, el margen de rentabilidad no sea el mismo. Entonces, un poco se ponen a cubierto de esa situación. Ahora, algunas veces resulta, otras veces es especulación exclusivamente. Pero ahí hay un riesgo. ¿Ah? Porque si suben los precios, ahora se puede perder el cliente. Supongamos que tenemos una competencia que no sube. Claro. No sube los precios. Entonces podemos perder el cliente. En ese caso, tenemos, ese es un riesgo de liquidez, primero. Porque nos va a afectar la liquidez. Veamos otro ejemplo. Veamos esto. ¿Qué pasa si aquí, siempre ustedes tienen que haber visto en Codelco, cuando hay una huelga de los trabajadores de la mina o cuando hay una huelga de supervisores? Y uno dice, ¿por qué los supervisores son importantes en esto? ¿Cuál es la...? El problema está que si la supervisión es inefectiva, significa que cuando hay errores no se van a corregir. Y eso puede significar un aumento en los costos, por ejemplo. Entonces, por eso, de repente, nosotros tenemos que determinar cuáles son los riesgos de una acción determinada o prevenir qué pasaría si hay muchos errores, ¿cierto? No tenemos supervisión, los costos van a subir. Entonces, acuérdense, estado de resultados, costos de explotación
¿cierto? Margen bruto, la Menor. rentabilidad va a ser menor, ¿cierto? El costo va a ser mayor. Esa visión es la que ustedes tienen que acostumbrarse a manejar. Recuerden, esto es gestión de riesgo para auditores. Ese es el tema. Entonces, de tal manera, cuando ustedes le preguntan algo o visualizan algo, un riesgo, inmediatamente saben dónde buscar, qué ver, cómo profundizar en determinado. Eso tienen que acostumbrarse. Es lo que algunos le llaman el feeling. ¿El qué? Feeling. Ah, el feeling. El feeling. Bueno, veamos otra situación. Dentro de los riesgos financieros, aquí tenemos, por ejemplo, habla de riesgo de crédito individual, riesgo de solvencia. Cuando una empresa, vamos a suponer que la empresa tiene un patrimonio de 1.000 millones de pesos y por negligencia o ineficiencia se le protesta un pagaré de 90 millones de pesos. Se le protesta un pagaré de 90 millones de pesos. ¿Cuál es el riesgo? La quiebra. O sea, no, eso no Indiscutiblemente. está descartado, digamos. Indiscutiblemente. Pero Si acuérdense tengo que- 100 y ya tengo protestado 90. 90 millones, pero tiene un patrimonio de 1.000 millones. Ah, de 1000. Ya. Va a reducirse ese patrimonio. O sea, el afectado. Ya, ese sería un riesgo. Un riesgo. No el único. Y lo que usted dice, desde el punto de vista intuitivo, es verdad. Cuando hay un pagaré de 90 millones, la empresa que no le pagó, puede pedir la quiebra a esa empresa. Puede pedir la quiebra. Claro, puede pedir la quiebra y dejarla y deja de funcionar de un momento a otro. Por una negligencia. Hay un riesgo reputacional igual ahí, ¿o no? ¿No? Ese Ah, riesgo claro, por reputacional supuesto. igual, ¿cierto? Eso como consecuencia tiene eso. Un riesgo reputacional. Como consecuencia tiene un riesgo reputacional o de prestigio. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con este tema. Porque una empresa grande, le pasó, hay varias empresas que les pasó una cosa así, que les pidieron la quiebra, ahora se llegó a un acuerdo, porque claro, 90 millones en relación a un patrimonio alto es fácil de solucionar, pero había un problema de liquidez. Por eso no No se pagaron. cubrió. Claro. Pero a su vez tampoco pidieron el mayor plazo. Una prórroga. Una prórroga. Entonces por eso fue por negligencia. Sí, por mal manejo. Entonces, tenemos riesgos, esos riesgos importantes que afectan, en este caso, a la empresa en general. Aquí dice riesgo reputacional, son riesgos externos, es decir, cómo reacciona la parte externa a una situación determinada. Entonces, cuando ustedes tienen una cantidad de riesgos, tienen que clasificarlo en eso. No va a estar eso en la primera prueba, sino que ustedes en el encargo de la segunda prueba van a tener que... ¿Qué riesgo hay? Ustedes, por ejemplo, si toman cuentas por cobrar, ¿qué riesgo hay que el cliente mayor, si no paga? ¿Cuál es el riesgo? Hay un que, riesgo claro, de liquidez. Se pone Sí, vaya riesgo riesgo. de liquidez, riesgo de quiebra, porque si ese cliente es muy ¿Ya? potente, te puede hacer quebrar, pues, Total. si no te paga. Claro. Entonces, por eso, ahí hay un elemento, si ustedes están analizando cuentas por cobrar, tienen que... Es un efecto en cadena, no va a tener tú para pagar. Y ahí como que caen todos. Claro. Como un Sí, efecto la- dominó. Sí, pues, las obligaciones que Sí. tenía ahí. Sí, pues tu Claro, obligación. las obligaciones que tenía. Obligaciones con terceros, Claro, pues. Claro, contabas con esa plata. Remuneraciones, Sí, uno cuenta con esa Entonces, plata. Compromiso bueno, lo que pasa es que financiero. mientras más riesgo ustedes detecten, mejor va a ser, porque se van a acostumbrar
es como digo, a ver los detalles. Algunas veces nosotros fuimos el Ojalá. elefante, pero no vemos la hormiga, digamos, etc. Entonces, tienen que acostumbrarse a ver eso. Por eso le digo una percepción del riesgo. Eso es lo que estamos viendo en esta asignatura. Percepción del riesgo. Más que aprenderse cosas de memoria, tienen que lograr la percepción del riesgo. ¿Qué es el riesgo de portafolio? El riesgo de portafolio tiene que ver con las inversiones. Inversiones. Nosotros hicimos un portafolio de inversión. Por ejemplo, si usted no así le llamaban esa cuestión de tiene como la excedentes cartera. de caja e invierte en acciones de la empresa A, B, C, En la D. cartera. Entonces, tiene que analizar cuál es el riesgo de esa empresa. Si realmente van a generar utilidades o van a generar pérdidas. Si generar pérdidas significa que la inversión la va a perder. A eso se refiere. Es como la cartera de inversión, pero creo que Cartera de inversión el es profe la- Zárate igual le decía portafolio de inversión. No hay el portafolio aquí de... Eso tenemos riesgo de portafolio nosotros. Va a pasar a- Sí, riesgo de portafolio. ¿Usted es el segundo semestre? Sí. ¿Quién Amén. hace portafolio? No sé. El profe Marcelo, el profe Hernán. Ah, ya. No quiere nada con la noche el profe. Somos una excepción no va este semestre. No, por eso. Yo hacía clases en el vespertino antes. Me parece casi toda la mayor parte de las clases yo tenía en vespertino. Y bueno, me pidieron para el día. Me pidieron porque faltaba profesor en el día. Y Son más alumnos en el día. entonces, por eso yo me cambié al diurno. Y ahora lo quieren de día y de noche. Multiplíquese, le dije. Entonces, digamos, ahora, por eso es la excepción, digamos, por usted. Pero ya están formados los cuadros de quienes va a ser todas las cuadros asignaturas. ¿Sí? Digamos, esto fue una excepción. Sí, el único curso que tengo clase es con usted. Sí. Bueno, Los problemas. No, pero esta vez no fue por nosotros. ¿por qué? No, pues no fue por nosotros que nos cambiaron el profe, pues. Que en otras oportunidades no. Y que en otra oportunidad haya sido... Sí. Sí. Aquí hay un riesgo inherente. Bueno, veamos el riesgo de fraude. Dentro de los riesgos, uno de los mayores es el riesgo de fraude. A ver, consideremos lo siguiente, recuerden, siempre de un estado financiero. Supongamos que el estado financiero es fraudulento, es decir, el resultado no representa la situación de la empresa. Vamos a suponer que tiene una utilidad y en la práctica tiene una pérdida. Veamos cuál es el efecto. Primero, desde el punto de vista de los impuestos, está pagando impuestos sobre una utilidad que no existe. Claro. Uno. Segundo, hay reparto de utilidades. Eso fue lo que sobre pasó en la una ISAPRE, utilidad po. que no Con la existe. ISAPRE. ¿Cierto? Sí, po. Tercero, nosotros estamos hablando de una sociedad anónima que transa sus acciones en la bolsa de comercio, significa que estamos induciendo error a quien está invirtiendo, porque piensa que la empresa Claro, está que teniendo lo está utilidades. haciendo de oro. ¿Se fija? Ah, claro. Y lo estamos induciendo error. Entonces, ahí tenemos riesgos legales y de cumplimiento. ¿No? Es decir, no estamos cumpliendo con lo que dice, en este caso, la Bolsa de Comercio, con el reglamento y con la CMF. ¿No? Entonces, ¿se fijan? Entonces hay varios involucrados en el tema. ¿No? Entonces, un fraude en un estado financiero no es así nomás. Agreguémosle que sería lo beneficioso,
que se le esté repartiendo gratificación a los trabajadores sobre una utilidad Claro. que no existe. Eso significó que además se está pagando imposiciones sobre remuneraciones que no deberían haber sido pagadas. Oh. Y así seguimos, ¿ah? Entonces, esto es muy sensible y abarca mucha gente, porque aquí está lo que es la fe pública. Claro. Eso está en cuestionamiento. Bancos y proveedores que trabajen con la empresa. ¿Qué pasó con los créditos que tienen? Claro. Una obligación. Con los créditos que le dieron con ese estado financiero, Sí. le dio un banco a esa empresa Claro. y resulta que no tiene utilidad, tiene pérdida. Claro, los proveedores. Sí, por los proveedores. Todo. ¿Me fijas? Entonces es un riesgo alto. Entonces cuando ese riesgo hay que después considerarlo dentro de la matriz de riesgo, el impacto es Claro. muy alto. Ok. Bueno, aquí hay una cosa que también, esto sobre todo en las empresas medianas no se considera, sin embargo, desde mi punto de vista es muy importante. Dice deficiente estructura de administración, riesgo estratégico. Siempre la empresa tiene dos pilares, el área de ventas y el área de administración. Esos son los dos pilares de una empresa. Y dentro de la administración nosotros estamos en la parte de control. Por lo tanto, supongamos que no hay control. Léase Ministerio de Obras Públicas, o Ministerio de la Vivienda. No hay control. Que no hay control, porque no hay auditoría interna. O sea, no estoy hablando nada. Claro, el servicio puesto interno. Nada fuera del. ¿Y no hay auditorías internas porque no se exigen? No, está en la estructura organizacional el departamento de auditoría interna. Ya. Pero los que están contratados en auditoría interna no son auditores. Ah, no tienen Pero si ese fue el problema, Estudiaron turismo. digamos, claro, suena para la risa. Suena para la risa. O sea. Claro, enfermería, párvulo. Claro, porque cuando se trató, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que se trató de determinar quién había hecho la auditoría de la institución cuando le asignaron el. Claro, porque se el licita, tema. po. Claro, cuando se asignaron no había nadie, porque no había ninguna firma de auditor. ¿Y por qué se preguntó por qué no hay ninguna firma de auditor si hay auditoría interna? Porque no hay ningún auditor en el departamento de auditoría interna. Claro, son favores, son favores. Un desastre, pues. Qué vergüenza. Un desastre. O sea, nosotros nos reímos aquí por la cantidad de Sí, millones pues, que claro que salieron nos costaron. el- Que no puede- Claro que nuestros impuestos ahí se... Sí. Entonces, Qué entonces, claro, yo le digo, si suena risa, yo cuando lo leí por primera vez también me reí, digamos, después ya empecé a ponerme más serio, porque la historia no. Cuando me tocaron el bolsillo ya me puse más serio. No era Al principio. No era por- No, al principio, claro. Claro, porque dígame cuántos auditores hay sin pega que podían haber hecho ese trabajo. Así. Perfectamente. Es un problema exclusivamente de voluntad de llenar los cargos con quien corresponde. Claro. Nada más que eso. Entonces, bueno, cuando partimos aquí, yo le dije que yo le iba a traer la realidad y que íbamos a hablar de lo que pasa asociado a la asignatura. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y eso no lo voy a cambiar yo, lo van a cambiar ustedes. Pero ustedes van a ir a la empresa, ustedes van a ir a trabajar en el área, etc. Y esa es la labor de alguien que le entrega el conocimiento relacionado con la auditoría. Pero así funciona esto. Preguntas. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Totalmente. de acuerdo. Si aquí, digamos, el hecho de que haya corrupción en nuestro país, aquí lo único que pueden modificar esto al margen de la política son los auditores.
Cuando nosotros nos vamos a encontrar tal o cual cosa, nosotros no vamos a aparecer en el diario, pero vamos a tener que hacer el trabajo. Claro. ¿Preguntas? Bueno, ahí quiero que le echen una mirada a esa parte que está en el ABA y podamos después conversar sobre el tema. Ahí están los riesgos. La primera clasificación de riesgo que ustedes tienen que manejar es si estamos frente a un riesgo interno o externo. Hablaba de riesgos informáticos. Sí, pero primero la parte global. En la de arriba, ¿no? En la imagen que ya pasamos. En la imagen que ya pasamos. No, porque estáis hablando. ¿Cuál? Ahí decía riesgos informacionales y tecnológicos. Claro, informático de empresa. Ya. Pero debe ser por eso, pues. No, pero eso son operacionales, eso tiene que ver cuando se llama una máquina. Ah, ya, no, por ejemplo, con que se ocupe, por ejemplo, un sistema computacional, se registre Podríamos o manual. Podríamos ya. asociarlo. Ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una máquina está a punto de terminar su día útil? Vamos a suponer que termina durante este año. Claro, hay que renovarlo. Tenemos que preparar, ¿cierto? Sí, claro. Preparar inmediatamente el tema. ¿Qué pasa Financieramente si, hay que no, prepararse. si en realidad dura como 2 años más, así que no nos preocupemos. Claro. Y justo, bueno, se acaba. ¿Pasa eso? Sí. Ahora, asocien a eso lo siguiente: cuando una máquina En los está vehículos terminando igual su pasa vida eso. útil, existe una reserva que es la depreciación acumulada, que significa que de las utilidades se restó una cierta cantidad para su reposición. Pero nadie habla de eso. Para eso es la depreciación acumulada, es para reponer la máquina. Claro, en los vehículos pasa súper Por eso. recurrente. No es hacer, qué sé yo, la maquinaria, Gastémonos o la depreciación depreciación. maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria, no es para hacer el asiento, eso. Gastémonos la depreciación. Sino que esa depreciación acumulada es la reserva de la utilidad que se está llevando, ¿cierto? Para poder reponer esa máquina. Esa es la idea. Entonces tenemos depreciación instantánea, donde el 14D número 3, el 100%, ¿cierto? Claro. Se lleva ¿Y quién? acá. Claro. Por lo tanto, sería, ¿cómo se llama? Prácticamente no tendría perdón de Dios si no repusieron la máquina. Pues lo bajaron al 100%. Pero se ocupó en otra cosa. Sí. Nos gastamos la depreciación. Pero esos son los objetivos. ¿Ah? Nadie habla de esto en Chapaneque. Cuando nosotros conversamos en detalle sobre esto, ahí vamos un poco sacando los velos del tema, ¿ah? Para saber de qué se trata. De todo lo que ustedes han estudiado, hay cosas que hacen en forma mecánica, pero que no saben los por qué. Sí. Entonces, de repente ustedes son jefes y viene el subalterno y le pregunta: oiga, jefe, ¿por qué estoy haciendo este asunto? Haciendo nomás. ¿Sí? ¿Ah? Tienen que saber, porque si no van a decir: el que sabe, sabe, el que no es jefe. ¿Ah? Claro. Bueno, tenemos entonces los riesgos asociados a una organización, tenemos riesgos internos y externos. Esta es la gran división, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque resulta que los riesgos internos pueden ser controlables, sin embargo los riesgos externos son incontrolables, o tienden a ser incontrolables. ¿Ah? Entonces, aquí nosotros podemos aplicar o sugerir algún tipo de política, ¿sí? De tal manera de que esto se pueda eliminar o controlar, y acá solamente podríamos mitigar, o sea, atenuar el impacto eventualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos riesgo interno en producto y servicio, es decir, si el producto sale malo, ¿de quién es la culpa? Claro, porque De la es de empresa. la empresa. Claro. Entonces el riesgo es interno, tenemos que preocuparnos ahí que la Calidad. gestión de producción sea la que corresponde.
Catástrofes naturales, y pasamos al otro lado. ¿Podemos controlar eso? No. No, nada que hacer. Nada. Solamente podemos mitigar. Hagamos que atenuar el tema. Veamos esto, ya que pasamos allá, normativa legal y reglamentación. Aquí hay un tema como riesgo externo. Y esto es muy común, porque a nosotros desde el punto de vista de auditoría y de la, ya sea interna o externa, tenemos que tomar en cuenta. La normativa legal y reglamentaria tiene especial efecto cuando se producen los cambios de presidente de la República. Porque hay una política incorporada de por medio, entonces las cosas van a ir en una determinada dirección. Y eso va a afectar la forma en que se están haciendo hasta ese minuto. Tomemos algo positivo, las 40 horas. Las 40 horas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De 12 minutos? Diario. ¿Ah? Ya no Se sé. puede hacer. Pero algunas empresas lo estaban haciendo. Claro. Eso La había puede ser que entró a propuesto, discusión, claro. sí. Lo que pasa es que no estaba reglamentado. Sí. No estaba reglamentado. Y así es la ley, pues. Se va sobre la misma corrigiendo. ¿Se fija? Entonces, veamos ese tema, ¿ves? Vamos a tener aquí una hora menos, en resumen, de operación. No, creo que no se va a notar mucho. No se va a notar mucho este cambio. Pero cuando sean 2 horas menos, 4 horas menos, 5 horas menos, ahí sí que se va a notar. Hoy día, por ejemplo, afecta más a la pyme que a la gran empresa. Porque yo no veo que las pymes estén dispuestas a pagar extraordinario. Yo hace rato, soy Es 40 decir, horas. porque tienen Hace rato. una tabla de costos determinada y con esos costos determinan su precio de venta, porque lo otro sería subir los precios. Pero ¿qué pasa con la competencia? Ahí hay un techo que puede subir hasta un determinado modo. Entonces, ¿se fijan? Ahí hay una normativa de carácter legal que Escapa tu influye, claro, que es un factor externo. ¿Ah? Entonces, lo único que podemos decir ahí es mitigar, no sé, pues, tal vez buscar una forma, buscar los reemplazos, no sé. Pero mitigar, pero no podemos controlar. Automatizar quizás algún proceso. Pues sí que debe dejar sin pega todo el mundo. No, pues. Ah, No eso, pues, pero. Primero hizo quebrarla. Lo dejó en cero. Ah, No, ya. pero. ¿Ah? Y Pero- ahora quiere automatizar, que entre paréntesis, con la pandemia nos salvamos, se salvaron los supermercados. Porque la implementación, por ejemplo, en todos los líderes iba a ser automática Las cajas. en el año 2018. Sí, pues. ¿Ah? Claro, estaban todos casi listos con el tema. Para que vino Las estaciones de servicio, los supermercados. ¿Ah? Bueno, efectivamente va para allá en el tema. Tal Sí. como usted lo plantea. Claro. Se puede ver en la estación de metro, en la línea de la extensión del hospital, y solamente para cargar la tarjeta con puras máquinas. ¿Ah, sí? Sí, no hay ninguna Y hay, máquina. pero y hay trenes que no necesitan ni chofer hoy día. Sí, pues, como- arriba. Claro, bueno, pero esa es la excepción, pues no todo. Sí, claro. Da poco. Bueno, entonces, ahí tenemos varias situaciones que es la tecnología, porque pero también la tecnología tiene un riesgo alto. ¿Qué pasa si se corta la luz? No podemos hacer nada. Sí, pues, no se pueden. Claro, es que hay separa cierto, la computadora, las máquinas. hay ciertas cosas que sí o sí tendría que hacerlo un humano. porque Acá. decisiones que se toman en un determinado proceso. Sí, pues entonces, claro, no resulta tan cómoda la situación. Bueno, estructura organizacional. Si tenemos problemas con la estructura organizacional, si necesitamos expandirla, eso va a depender exclusivamente de nosotros. Por ejemplo, si tenemos dos actividades, una empresa con dos actividades, una actividad de transporte
y tenemos una actividad de supermercado, vamos a hacerlo de chévere. Y tenemos un solo gerente. Tenemos un solo gerente. ¿A qué le damos prioridad? ¿A la parte de shampoo o a la parte de supermercado? A la que rinda más. La que tenga mayores ingresos. La que gane más. No, hay que estructurar. O sea, lo que hace uno es lo que usted dice, eso que a la que rinda más. Eso es lo que uno hace, pero eso está mal. Porque significa, vamos a suponer que el supermercado sea más grande que la parte de transporte. Significa entonces que nunca se va a desarrollar el área de transporte. No hay que Entonces, porque no tiene modificar la estructura. Un plan de desarrollo propio, sino que está inserto dentro de otro. Entonces, una de las formas de que las actividades se expandan es transformando esta empresa en dos. Claro. Una reorganización empresarial, como diría Christopher. ¿No? Tributariamente. Entonces, habría que hacer esta reorganización, ¿cierto? Pero ahí tenemos un riesgo, se fija, cuando tenemos solamente un gerente y dos actividades, podemos perder una de las actividades, o no es rentable, porque, o de repente hay gerentes que les gusta más una actividad, ¿no? Y la otra no. Que tiene más conocimiento igual de una Claro, que de otra. claro. Bueno, pero eso lo podemos solucionar, ¿se fija? Claro. Veamos acá otro. Cambia en la demanda potencial o referencia a los clientes. ¿Cuál es la moda del hemisferio norte? ¿Ah? ¿La moda? ¿Qué es lo que viene? ¿Sí? Supongamos que estamos en una empresa virtual. H&M. ¿Ah? Yo no estoy a la moda. Claro, estamos en este minuto, es algo, por ejemplo, nosotros apostamos a que en este minuto se va a usar, no sé, el beige en invierno. Y resulta que la gente empieza a preferir el rojo. Claro. Porque Taylor Swift en un concierto Bravo, presentó qué actualizado. tal o cual cosa, ¿se fija? Entonces, a todo eso hoy día la moda acá, entonces todos andan buscando ese tipo de cosas. Y nosotros nos quedamos con nuestras prendas de buena calidad, beige. Claro. Pasa con los animes, claro, con los animes, cosas muy bonitas. ¿Se fija? Es que esas cosas pasan en este tema. Y eso es externo, no depende de nosotros, porque aquí el producto es de buena calidad. Eso, en los juegos, y todas esas cosas. No es un problema de calidad, Sí, es un la problema de música moda, coreana, un sí. problema de preferencia de las personas. Entonces, también eso es un riesgo de carácter externo. Por lo tanto, aquí lo que se necesita es lo que algunos llaman la inteligencia de negocio. Un poco, como decía en jerga popular, ¿para dónde va la micro? Yo me reía porque estábamos en una conferencia académica, una persona de marketing. Entonces lo decía así, entre comillas, ¿para dónde va la micro? Claro, y eso no depende de la empresa. No. Claro. No depende de la empresa. Y eso, como dije, eso pasa. Así que por eso andaban este fin de semana todos en H&M comprando, hasta los argentinos andaban comprando con maleta. Había un tour de cosas. Bueno, así que tenemos una serie de cosas. Acá tenemos el dice riesgo de incumplimiento legal. Vamos a suponer que no tenemos liquidez y tenemos que pagar las imposiciones. Claro. Entonces ahí va a haber multa, etc. Entonces eso sí lo podemos remediar. Por ejemplo, los 30 días libres. Todos los días, si pagan al contado, es más barato, porque está generando liquidez. O hacemos un Black Day todos los días. Entonces se van tomando medidas internas con el fin de suplir esa situación. Bueno, estos son de carácter, eso un poco como ejemplo de
los riesgos internos y externos. Ustedes pueden ahí agregar consideren de mayor utilidad. Pero eso es lo importante de ese tema. Ya, y aquí viene ya la parte medular del análisis de riesgo. Ustedes cuando detectan el riesgo tienen que hacer todo eso. Tienen que ponerle nombre al riesgo, descripción del riesgo, clasificación, si es externo o externo, causas del riesgo, porque hay que identificar cuál es la causa, y la estimación del impacto. O sea, cuando hablo de estimación de impacto, si es alto, mediano o bajo. No, si es alto, mediano y bajo. No, es simple, o sea, bueno, porque después cuando uno hace la evaluación final, tiene que determinar cuáles son los riesgos de mayor impacto, ¿no? Entonces ahí a lo mejor va a haber que contratar a otra persona, va a haber que tener otro tipo de situación, o va a haber que cambiarse del lugar en que está la empresa, si está cerca de un río, por ejemplo. Porque últimamente se está inundando todos los años. Claro. Bueno, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer. Como digo, esto está en el lado, así que lo pueden ver en detalle. Si tienen dudas sobre eso, me preguntan. Ya. Porque eso va a estar en lo van a tener que mostrar en el encargo, en la segunda rueda. No, pero si el encargo lo van a hacer ustedes. Ustedes saben cuál es la empresa que ustedes tomaron. Nadie les dijo tomen esta empresa. ¿No? Así que no hay problema con eso. Claro, imagínate, ya me venía a verificar que estoy presidente. ¿Así? Hágase Nadie le responsable. dijo que... Nadie me dijo anda. Hágase responsable. Ya, pues entonces tiene que asumir el riesgo. ¿Ah? Bueno, aquí hay, dentro del proceso de riesgo, aquí hay algunos elementos importantes, como dice ahí, priorizar los riesgos, al apetito del riesgo, tolerancia, etcétera, el umbral del riesgo. Hay riesgos que las empresas pueden soportar y hay otros que no pueden soportar. Si alguien tiene un capital de, vamos a suponer, de 100 millones de pesos y un cliente que le debe, tienen una deuda con ustedes de 100 millones de pesos que no le pagan. ¿Soportan eso la empresa? No. No. Claro. Entonces, significa que ese riesgo nunca debió haber llegado a ese monto. Claro. Nunca debió haber llegado las deudas del cliente a ese monto. Entonces, ahí hay que tomar medidas. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? Tenemos que definir cuál es la tolerancia. ¿Cuánto? Por ejemplo, el caso de las cuentas por cobrar, ¿de qué orden tiene que ser el endeudamiento? ¿Vieron índice? O el financiero? plazo. Sí. ¿Sí? Los Claro. ratios. Los ratios, Mm. sí, exactamente. Entonces, ahí pueden saber cuál es la relación correspondiente. O el capital de trabajo, ¿qué capital de trabajo necesitamos? Activo circulante, vacío circulante. Bueno. Bueno, aquí un poco, ellos, del apetito al riesgo en realidad es la referencia, como dice ahí, de la organización está dispuesta a subir. Es decir, hasta aquí se puede arriesgar, por ejemplo, en entregar un crédito a un cliente. Claro. ¿En cuánto se puede arriesgar? ¿Hasta qué punto? Porque es buen cliente, pero claro, siempre ha pagado, ojo, siempre ha pagado. Pero eso no significa que siempre vaya a pagar. ¿Hasta cuánto no arriesga? Cuando tenga, ¿qué monto le damos de crédito? Mm. Bueno, esas son decisiones internas que hay que tomar. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá algún porcentaje, por ejemplo, profesor, para estimar una tolerancia? O... No, o sea, va a depender del tipo de industria. Ya. En qué industria se encuentra, cuáles más o menos los márgenes y cuáles son los porcentajes. ¿Alguna pregunta? Yo voy a llegar hasta aquí con el proceso de análisis.
pero es necesario que ustedes vean esta información. Y como digo, si les quedan dudas, lo conversamos en la clase siguiente. ¿Estamos bien? Sí. Oye, ¿Despertaron o todavía no?